Hola a todos y a todas y bienvenidos a este primer taller de PSOI, una iniciativa de Acción Psoriasis que busca ayudar a los pacientes en el manejo psicológico y emocional de la psoriasis. A veces nos cae el diagnóstico y no lo esperábamos, ni siquiera conocíamos esta enfermedad o de repente tenemos un brote muy fuerte que nos hace sentir que no tenemos ningún control sobre lo que pasa en nuestra piel o nuestras articulaciones. Los síntomas son molestos, nos duele, nos pica y todo esto obviamente aumenta nuestro estrés, la relación con nuestra propia imagen, nuestras relaciones. Estamos ante un proceso que requiere de una adaptación como pacientes, de adherirnos a un tratamiento, de saber explicar lo que nos pasa no solo a nosotros mismos, sino a nuestro entorno también, para que poco a poco la psoriasis tenga, si es posible, un menor impacto en nuestra calidad de vida y se convierta en algo que forma parte de nosotros, pero que no nos controla, ¿no? Para hacer frente a este proceso de adaptación, hoy nos acompaña Sandra Ros, psicóloga adjunta del Servicio de Dermatología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Sandra, ¿qué tal? Hola, hola Elisenda, muchas gracias por tu presentación. Bueno, y el objetivo de esta primera charla dentro de este marco que comentabas del proyecto SOY es reflexionar sobre el trayecto emocional que atraviesan las personas con psoriasis desde el debut, desde los primeros síntomas de la enfermedad hasta que llegáis a convivir con la psoriasis, ¿no? Este proceso de adaptación que llamamos muchas veces. Con nosotros hoy Blanca Madrid, psicóloga, coordinadora de investigación en el Servicio de Dermatología del Hospital Doctor Negrín de Las Palmas, compañera de profesión y una gran profesional. Gracias, Sandra. Blanca, bienvenida. Pues yo creo que todas las personas que están viendo este taller tienen muchas ganas de escucharos, así que os doy paso a las dos. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a Gracias, Elisenda. vosotros. Bueno, Blanca, por tu experiencia, ¿qué crees que le supone al paciente el diagnóstico de una enfermedad crónica? Bueno, para empezar vamos a hablar eso efectivamente de lo que supone recibir el impacto de un diagnóstico de una enfermedad crónica, ¿no? Lo primero que suele pasar es que la persona se identifica con esa enfermedad de la que recibe el diagnóstico, ¿no? Y de repente esa enfermedad ocupa todo, los pensamientos, sus sentimientos, ¿no? Pero sí que hay que dejar claro que la persona no es la enfermedad que tiene, ni lo que sufre, sino que debe aprender a vivir con ella, pero no es enfermedad, ¿no? Si la persona recibe un diagnóstico de psoriasis, automáticamente, ¿no?, dice soy psoriásico, o si tengo diabetes, ¿no?, soy diabético. Y creo que sí que hay que hacer una diferenciación entre tengo esta enfermedad y soy, ¿no? La persona no deja de ser quien es por tener el diagnóstico de esta enfermedad. Estamos muy de acuerdo, es verdad que hay que diferenciar esa identidad de la persona, ¿no?, con el diagnóstico para poder empezar con ese proceso de adaptación, ¿no? ¿Consideras que la evolución emocional de la persona es crónica, es lineal o bien ves que hay altibajos en ese proceso? Bueno, sí que es verdad que hay altibajos, ¿no, Sandra? Como tú dices, porque hay periodos de brotes, pero también hay periodos de bienestar, por así decirlo, o de remisión de la enfermedad. Y precisamente aprovechando esos momentos de remisión o de actividad silenciosa de la enfermedad es cuando hay que crear un poco las expectativas en cuanto a cómo va a ser nuestra vida con esa enfermedad. La enfermedad nos va a suponer una serie de cambios, puede alternar nuestras rutinas diarias o familiares, o incluso también puede haber un cambio de roles, ¿no?, con nuestra pareja, con el familiar. Pero sobre todo ante el diagnóstico de una enfermedad crónica hay que tomar este diagnóstico con calma y el fin será, o el fin último sería llegar a tener una buena convivencia, ¿no?, con la enfermedad. Por lo que dices, ¿no? Entonces la persona con psoriasis realmente puede llegar a tener una buena aceptación, ¿no? O convivencia, como tú dices, de la enfermedad. Lo digo porque muchas veces cuando hablamos de aceptar la enfermedad, muchas veces parece como que lo confundimos con la resignación, ¿no? Con resignarse a sufrir, ¿no?, una enfermedad que nos viene impuesta. Sí, sí, está claro. Lo de aceptar no significa una resignación pasiva, ¿no?, ni quedarnos anclados, bloqueados en una situación que va a permanecer así para siempre, ¿no? Es verdad que las enfermedades crónicas suelen ser dinámicas y van a tener una evolución y va a afectar. Va a haber momentos de brotes, como decíamos antes, pero también Ujú. momentos de silencio de la enfermedad, y la vida en definitiva sigue y tenemos que seguir viviéndola, ¿no? Entonces, lo que tenemos que es eso, aceptar que esa enfermedad nos va a acompañar, pero igual que nos va a acompañar el color de ojos toda la vida, y no nos debe frenar, ¿no? Esto es un poco
lo que debemos mirar y no es resignarnos, ¿no? La resignación nos bloquea de alguna manera, hay que ir un paso más allá. Claro, la reflexión sería, ¿no?, que muchas veces en un inicio, cuando nos diagnostican, ¿no?, la persona está esperando, ¿no?, qué hacen los otros por mí, ¿no? Este enfrentamiento más pasivo, ¿no?, que me pueden dar para yo estar mejor. Lo que tú planteas es pasar de ese afrontamiento más pasivo a uno más activo, ¿no?, que puedo hacer yo por mi enfermedad y por mí, ¿no?, por mi salud. Eso es. ¿Y qué emociones ves en tu práctica clínica que están presentes en las personas con psoriasis? Bueno, en general podemos hablar que todas las emociones que pueda experimentar la persona con un diagnóstico de una enfermedad crónica son igualmente válidas y todas tienen cabida, pero es verdad que, como decía Elisenda al principio, es importante reconocerlas y ponerles nombres, muy importante. Siempre de manera genérica hablamos de las emociones positivas y negativas, ¿no? Y es verdad que este viaje de cambio de ser una persona sana a tener el diagnóstico de una enfermedad crónica, pues nos supone una pérdida, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, pueden aparecer emociones más negativas del estilo, pues rabia, tristeza, apatía, frustración, Frustración, ¿no? Muchas ¿no? veces. Incertidumbre, un poco por cómo va a venir la enfermedad, ¿no? Pero este tipo de emociones lo que no puede es paralizarnos, porque a pesar de todo, seguro que somos capaces de encontrar satisfacciones en el momento presente en el que estamos, cosas que nos gustan y que podemos seguir haciendo. Y eso es lo que tenemos que seguir buscando, ¿no? No quedarnos anclados en las emociones negativas que nos genera, sino hacer lo que podemos, lo que nos permite la enfermedad, pues seguir haciéndolo, ¿no? Y también, Blanca, estarás de acuerdo que también les ayuda muchas veces el poder expresar estas emociones, ¿no? Porque parece que en la sociedad en la que vivimos solo como que tenemos que compartir lo bueno, ¿no? Y muchas veces vemos que el paciente se siente como culpable o responsable de la emoción que siente, como si fuera incorrecta o como si no pudieras expresar las emociones negativas, ¿no? Y yo creo que esto también va muy ligado a la cultura que tenemos, que el entorno, ¿no?, intenta minimizar o banalizar la enfermedad para que la persona no sufra, ¿no? No lo hace con la intención de quitarle importancia a la vivencia, pero sí, él no pasa nada, él no te preocupes, es solo una enfermedad de la piel, ¿no? Y parece que incluso, ¿no?, estas verbalizaciones que muchas veces pueden, ¿no?, expresar el círculo cercano, pues también hacen que la persona pues, se sienta eh, como sola, ¿no? O que no tiene realmente esa cabida o ese espacio para poder expresar todo lo que está sintiendo, ¿no? Porque yo lo que veo es que es verdad que es una enfermedad que a diferencia de otras no solo afecta a la persona, sino que va más allá, ¿no? Que afecta al entorno, ¿no? Los familiares muchas veces en la consulta nos piden consejo, ¿no?, de cómo manejar, de cómo acercarse, ¿no?, a esta parte más emocional de la persona que está padeciendo la enfermedad, o los padres, ¿no?, mismos cuando los niños debutan, el cómo pueden ayudarlos o cómo pueden acompañarlos en este proceso. Porque, ¿no?, es como que hay una parte familiar y del entorno que es importante. Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo. Es verdad que la persona cuando recibe el diagnóstico de la enfermedad, sobre todo al principio, ¿no? Estas emociones más negativas pueden estar muy presentes y a lo mejor su manera de comunicarlas a la familia no es la más adecuada, pero también la familia también tiene que dejarles espacio y que exprese esas emociones, ¿no? O sea, esas emociones tienen que ser, si me permites la palabra, liberadas o ventiladas, ¿no? Tiene que haber esta ventilación emocional y es muy importante. Pero también la persona que tiene el diagnóstico de la enfermedad crónica, o en este caso de psoriasis, tampoco se puede olvidar de que convive con otras personas, ¿no?, con su pareja, con su familia, y que ellos también tienen sus propias emociones sobre la vivencia de la enfermedad de la persona y sus propias necesidades y deseos, ¿no? Y entonces sí que le pediría a las personas en general que tienen el diagnóstico de una enfermedad crónica que no se olviden, ¿no?, de que los demás también sufren con ellos, ¿no? Y a lo mejor hay algún momento en el que también hay que ponerse en su lugar y que ellos también sufren, ¿no? O sea, yo sufriría, ¿no?, viendo a mi pareja o a mi familia con una enfermedad y entonces mis emociones también pues tienen que ser escuchadas, ¿no? O mis necesidades, ¿no? Entonces, esa dualidad, ¿no?, tiene que ser una cosa recíproca y que haya empatía por ambas partes. ¿No? Tú hablas entonces, ¿no?, de que es muy importante que exista una buena comunicación, ¿no? Que Exacto. la persona que tiene el diagnóstico de psoriasis pueda expresar lo que siente y lo que necesita, pero que también el familiar y el entorno, ¿no?, pueda recibir las emociones del paciente, pero que también pueda expresar las suyas, ¿no? Al final, Exacto. no sé, hablas también como un poco de normalizar emocionalmente la situación, ¿no?,
de no taparla o de no estar Exacto. esperando, ¿no? Si No estar estamos pensando lo que enfadados, espera estamos uno. enfadados y no pasa nada, o estamos Mm, tristes y no pasa nada por estar tristes. Vendrán otras emociones después, ¿no? Las emociones negativas habitualmente están con nosotros un rato, que a lo mejor dura más del que nos gustaría, pero y acaban nos yéndose. incomodan, Sí, exacto. exacto, pero bueno, hay que vivir en esa incomodidad, esto es una cosa Mm, temporal y luego pasaremos a otra cosa, seguro. muy bien, muy interesante. ¿Y consideras que el impacto emocional es el mismo para todos los pacientes o todas las personas con psoriasis? ¿O crees que hay alguna etapa de más vulnerabilidad o de mayor sensibilidad de los aspectos emocionales? Hombre, sí, yo creo que hay etapas un poco más vulnerables, ¿no? Y ese impacto emocional pues, puede ser distinto según la edad a la que debutemos, ¿no? Pero no es lo mismo debutar a lo mejor con lesiones en la adolescencia o en la juventud que en una edad ya más madura, con tu vida hecha, ¿no? Claro, Distinto. aquí se me ocurre un poco el caso de la adolescencia, ¿no? Esta etapa que es como de máxima vulnerabilidad, ¿no? Que el adolescente deja como el apoyo o la protección familiar para salir al exterior, ¿no? Y se compara con el grupo de iguales, ¿no? El cómo viven, ¿no? El hecho de ser diferentes o tener una enfermedad de la piel visible, ¿no? Quizá sí que en esa etapa siempre recomendamos, ¿no? Que estemos muy atentos tanto a las familias, ¿no? Como al profesional sanitario de las emociones, ¿no? Que están surgiendo en ese adolescente, ¿no? Podría ser esta una de las etapas, ¿no? En las que más fijamos nuestra atención en la adolescencia, adulto joven, ¿no? Exacto, Que empiezan exacto. como, ¿no? Nuevas experiencias, universidad o búsqueda de trabajo, de los primeros trabajos. Eso es. Esa es Muy una etapa un poco interesante. clave, ¿no? Y luego también puede influir la localización de las lesiones, ¿no? Si son Ujú, más visibles o no, o si te obligan un poco a taparte para que otros no las vean. Si ujú, el tipo de debut, ¿no? Que tampoco es lo mismo debutar a lo mejor con pocas lesiones, a lo mejor solo en algunas zonas tipo codo, rodillas, o que ya ujú, sea un debut más extenso, ¿no? Y luego incluso también la propia personalidad, ¿no? De la persona en ujú. cuanto a mostrarse o a esconderse. Todo esto hay que respetarlo también. Sí, porque muchas veces parece que si enseñas las lesiones convives mejor con la enfermedad, pero también vemos que no siempre es así, ¿no? Que Exacto. que es un poco independiente, ¿no? Va un poco más ligado a la vivencia de cada uno, que no tanto si enseñas o no enseñas, si hablas o no hablas, ¿no? Eso es. Y cómo describirías el trayecto de la persona con psoriasis desde que es diagnosticado hasta que llega a convivir con la enfermedad, desde el punto de vista emocional, claro? Bueno, todo va a depender un poco de si la persona que recibe el diagnóstico de psoriasis pues ya conoce la enfermedad, a lo mejor porque tiene un familiar, ¿no? Que ya la padece o si tiene también, depende también del debut que decíamos, o si puede un debut muy abrupto o algo más Ujú, leve, ¿no? Pero en cualquier caso, sí que la persona cuando empieza a tener lesiones, aunque todavía no tenga el diagnóstico, pues sí que va a empezar a experimentar alguna serie de emociones, quizá por ejemplo, el miedo un poco a lo desconocido, a qué es esto, ujú, o incluso tristeza, por lo que decía también Elisenda al principio, ¿no? De esa afectación de la propia imagen, ¿no? De ujú. cómo vemos el cambio en nuestro cuerpo. También la incertidumbre, ¿no? De cómo va a ir evolucionando, o si pienso que esto es algo transitorio se me va a ir, entonces, bueno, como que aguanto, pero cuando veo que no se va, entonces estas emociones van a estar presentes y a lo mejor incluso nos hacen buscar pues en internet o hacernos Información una o idea de cosas que no claro. son, ¿no? Es muy Exacto. importante aquí, ¿no? Consultar, ¿no? Porque, ¿y qué pasa cuando el médico de atención primaria o el dermatólogo le da el diagnóstico de psoriasis? Pues ¿Qué hombre, vamos a encontrar? ¿Qué respuestas emocionales esperables podemos encontrar? Cuando nos dan el diagnóstico, la palabra crónica va junto con este nombre, ¿no? De psoriasis es una enfermedad crónica que te va a acompañar el resto de tu vida, ¿no? Ujú, Y esta palabra pues puede tener un alto impacto emocional porque suena como muy fuerte, ¿no? De ujú. repente decir Sí, sí. esto, Dios mío, ¿no? Conmigo. Entonces también es un momento de replantearse cosas, a lo mejor de las expectativas vitales que yo tenía, depende, Ujú, volvemos otra vez a lo que decíamos de la vulnerabilidad, depende de mi edad de debut y del debut, pues a lo mejor tengo que replantearme mi plan de vida, mis expectativas, ¿no? Y bueno, también el hecho de que en la consulta nos den este diagnóstico y a lo mejor nos hablen un poco sobre la enfermedad también nos puede ujú. bloquear. Es importante que cuando salgamos de la consulta intentemos salir con el menor número de dudas posibles, pero ese primer día de recibir el diagnóstico
pues puede ser que nos bloquee un poco, ¿no? Y no llegar a comprender todo lo que nos dicen. Quizás un primer momento que existe como muchos sentimientos contradictorios, ¿no? Primero, por una parte, la tranquilidad o la liberación de tener un diagnóstico, ¿no? Quizá de al final saber lo que te está pasando. Pero luego lo que tú decías, ¿no? Ligado a todo este sentimiento como de pérdida de salud, ¿no? Yo creo que también es importante en en los primeros momentos pensar que vamos a tener visitas sucesivas, ¿no? Con el dermatólogo, que la parte negativa es verdad que es una enfermedad crónica, pero esto tiene el otro lado, ¿no? Que vas a tener un seguimiento, que no todo te lo juegas a una visita. Entonces, yo creo que aquí es muy importante hacer énfasis en el preparar la consulta, en cuestionarte cosas, en saber qué vas a preguntar, ¿no? Porque esto empezará a ser la base de establecer esta buena comunicación con el dermatólogo, que al final es la persona de referencia, o el reumatólogo en el caso de la artritis psoriásica, o el médico de familia, ¿no? O sea, el poder tener una relación con el profesional fluida para que tú sientas que tienes el espacio para preguntar y no salgas con la impresión de que te han quedado mil cosas en el tintero para preguntar, ¿no? Sino que puedas ir fomentando esta relación con el profesional. Exacto. Es normal de todas maneras salir de la consulta y a lo mejor llegar a casa y de repente tener dudas, ¿no? Es absolutamente normal. Porque de repente es una enfermedad es nueva o los tratamientos, el cómo me lo pongo, el qué hago, ¿no? Y bueno, esa incertidumbre o ese desasosiego lo podemos experimentar. Pero como bien dices, ¿no? Pues Y, esas otras emociones más positivas de lo que tú dices, voy a tener una persona que me va a seguir y sobre todo una persona que entiende mi enfermedad, ¿no? Y me comprende. exacto. Exacto. Y hemos hablado al principio, ¿no? Hablabas o se intuía, ¿no? De una corresponsabilidad de la persona ante la enfermedad, ¿no? De pasar de esa actitud que hablábamos pasiva, ¿no? Del que me dan a proactiva, ¿no? ¿Cómo les aconsejarías tú en este momento que acaban de recibir el diagnóstico? ¿Cómo pueden empezar a trabajar este aspecto? Hombre, yo creo que es fundamental leer, ¿no? Conocer la enfermedad, documentarnos, ¿no? El estar informados. Es, Sí, y es además ahora en el lo momento que primordial. vivimos, antes decíamos a las personas que no miraran internet, ¿no? Ahora esto no se nos ocurre decirlo, ¿no? Pero sí que podemos recomendar, ¿no? Pues que el paciente busque la información en webs avaladas, ¿no? Pues, por ejemplo, la Academia Española de Dermatología o en las asociaciones de pacientes, ¿no? Y quizá aquí sería un buen momento para recomendar a las personas que acaban de recibir el diagnóstico que contacte con las asociaciones de paciente, ¿no? Porque el hecho de conectar con personas en tu misma situación también les puede ayudar, ¿no? Exacto, pero ante todo, por mucho que leamos en Internet y aunque leamos en webs avaladas y bien documentadas, hay que mantener la calma porque no todo lo que leamos nos va a pasar a nosotros, ¿no? Y podemos ir preguntando al dermatólogo a las siguientes visitas, pero sobre todo no debemos anticipar, ¿no? No debemos adelantarnos a lo que va a pasar en la enfermedad. Tenemos que ir haciendo lo que nos van diciendo en cada momento, pero sobre todo en este primer momento del diagnóstico documentarnos bien, pero no anticiparnos a que todo lo que leamos nos va a pasar a nosotros, no tiene por qué. Perfecto. Y la realidad entonces es que el paciente comienza o empieza un tratamiento, ¿no? Y la mayoría, bueno, algunos pues con los primeros tratamientos funcionan, pero hay como siempre lo que vemos es una escalada terapéutica, ¿no? ¿Qué pasa aquí cuando empiezan ¿no? a sufrir el tratamiento, fracasos terapéuticos o nuevas propuestas de tratamientos? ¿Qué emociones podemos encontrar? Pues efectivamente, como la enfermedad no es lineal, sino que puede tener estos rebrotes, ¿no? Estos momentos alternados, pues si bien o un tratamiento que nos han puesto deja de funcionar o tenemos un brote por otro motivo, pues estas emociones nuevamente se desencadenan, otra vez el miedo a lo que va a venir, a si no voy a ser capaz de controlarlo como al principio o si voy a estar igual de mal que estuve, ¿no? Esta sensación sí que puede volver de repente, es como un flashback, de repente es otra vez estoy igual, ¿no? Y vuelven a aparecer esas emociones negativas de nuevo, ¿no? Sobre todo. Bueno, está bien que recordemos, ¿no? que esto es esperable y que es frecuente que pase, ¿no? Quizá la clave que tú dabas al principio es no anclarse en esto, ¿no? Pensar en las veces que sí que ha funcionado el tratamiento o el tiempo que has estado blanqueado, ¿no? Y confiar en tu dermatólogo para ver qué
qué otras opciones, ¿no? te pueden plantear realmente, porque lo que vemos es que cuando el tratamiento funciona, ¿no? Cuando las personas cuando la psoriasis está estable, ¿no? Sí que el paciente también puede experimentar emociones positivas, como puede ser la tranquilidad, ¿no? Generar ese vínculo de confianza con el dermatólogo, bueno, con el equipo al final, ¿no? que lo está tratando. Y muchas veces pueden expresar, nosotros pues, por fin he encontrado, ¿no? Con un tratamiento que me funciona, mi enfermedad está controlada, quiero decir que yo creo que también hay que recordar, ¿no? que es verdad que hay momentos en los que las emociones negativas afloran, muy reactivas a la situación, pero que también hay esos buenos espacios, ¿no? que el paciente puede recuperar un poco su día a día, que puede sentirse otra vez bien. Exacto, y en esos momentos precisamente la persona vuelve a darse cuenta o puede darse cuenta de que puede vivir con la psoriasis, ¿no? Y es el momento de esa transición un poco más hacia esa aceptación, ¿no? Y a lo mejor lo que hay que fomentar en este momento es el conocimiento del propio cuerpo, qué cosas nos sientan peor o qué cosas o situaciones nos hacen a lo mejor tener un pequeño brote y sobre todo ver de manera realista ya pues mi presente y mi futuro y sobre todo pues eso, ir cumpliendo con los tratamientos pautados, ¿no? Porque a pesar de todo muchas veces vemos que hay pacientes que cuando ya se ven blanqueados pues como que hay momentos en los que tienen la tentación de abandonar el tratamiento, pero es importante seguir las recomendaciones siempre. Esto es muy importante, ¿no? El hecho de estás bien, pero no olvides que es una enfermedad crónica y que está allí latente, ¿no? Que tienes que seguir con el tratamiento, ¿no? Empoderarles ¿no? a que continúen y que si tienen dudas pregunten. Exacto. Y muchas veces, no sé en tu práctica clínica, pero lo que vemos es que la persona con psoriasis es derivada, ¿no? al servicio de psicología o para recibir algún tipo de ayuda psicológica cuando hay una recaída, ¿no? Cuando la psoriasis está mal controlada por la afectación emocional, ¿no? que esto supone. ¿Qué ves desde tu práctica clínica en cuanto pues al estado emocional en las recaídas? Sí, es que las recaídas, como decíamos antes, es un momento un poco de volver al principio, ¿no? Es como volver al inicio y podemos encontrar pues, un poco de enfado, ¿no? O de decepción con el tratamiento o frustración, rabia, ¿no? Sobre todo porque otra vez volvemos a perder esa sensación, esa salud la volvemos a perder, nuestra calidad de vida también se ve afectada y claro, se presentan emociones que a veces son difíciles de manejar, otra vez. Bueno, al final, claro, esto es como todo, ¿no? Nadie quiere estar enfermo, pero ¿realmente podríamos hablar de establecer una relación positiva con la psoriasis, no sé, de convivir realmente con la enfermedad de una forma, bueno, positiva, correcta, Sí, sí, aceptable? sí, yo creo que sí, que podemos llegar a tener emociones un poco más como la tranquilidad o la aceptación de la enfermedad, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es conocer nuestro propio cuerpo y que ya la enfermedad, cuando ya llevamos un tiempito con ella, ya no nos pilla de nuevas, ¿no? Ya sabemos cómo va a ir funcionando. Y en esta fase, ¿no? de esta aceptación, pues lo que tenemos es que aceptar o adaptarnos a las limitaciones que nos impone la enfermedad y el tratamiento, ¿no? Y esto también puede suponer una reorganización de nuestra vida, pero para seguir viviendo de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, Blanca, yo espero que esto les pueda ayudar a las personas que nos escuchan, porque yo creo que el mensaje claro es que a lo largo de estos diferentes momentos, ¿no? Desde el diagnóstico hasta la aceptación, hay una curva emocional que no es plana, que no es lineal, ¿no? Que van a haber estos altibajos emocionales, sobre todo reactivos a la evolución de la enfermedad o al control de la enfermedad. Pero yo creo que el mensaje final, ¿no? Ante la pregunta que nos hacíamos, ¿no? al principio de si se puede convivir con una enfermedad como la psoriasis, la respuesta es que sí, ¿no? Que se puede convivir de una forma positiva, aceptando y conviviendo con la enfermedad. ¿Qué mensajes les darías a las personas que hoy nos escuchan? Pues, hombre, me gustaría que después de esta charla que hemos tenido, pues se llevaran al menos algunos mensajes positivos, ¿no? Como que, por ejemplo, sí es verdad que la enfermedad nos puede suponer muchos cambios, pero que si hay algo que no podemos modificar, lo que tenemos que hacer es aprender a apreciar lo que sí podemos hacer, lo que sí nos permite seguir haciendo la psoriasis, ¿no? Ver lo Cambiar el positivo. foco, Exacto, en ¿no? vez de lo que Cambiar no el podemos, foco, lo que exacto, poner sí. el foco en lo que sí. Ujú. La segunda cosa que me gustaría que recordaran o se llevaran es que hay que tener una buena relación
con nuestro cuerpo, ¿no? Y conocerlo, anticiparnos un poco a qué cosas nos sientan peor, a qué emociones desencadenan brotes, ocuparnos del cuerpo, pero no solamente del cuerpo a nivel de la piel, ¿no? Sino también del descanso, de la Ujú, dieta, del aseo personal, del ejercicio, ¿vale? O sea, el autocuidado, por así decirlo, ¿no? Y ujú. luego, final, pues que la vida sigue, ¿no? Y que hay que seguir viviéndola y que la enfermedad no nos puede parar. Mm. ¿Vale? Entonces, bueno, que al Vale, final los profesionales de la salud mental estamos un poco para ayudar y para acompañar a la persona que lo pueda necesitar y que no tengan miedo en ningún momento de pedir ayuda si lo necesitan. ¿Vale? Eso también sí, es muy sí, yo creo importante. que como mensaje clave también que recuerden, ¿no? Que las asociaciones de pacientes pues, os pueden ayudar, ¿no? Compartiendo las vivencias con personas que están pasando o bien que han pasado por esta misma situación. Y por supuesto lo que decía Blanca, ¿no? Que si lo necesitáis, que no tengáis miedo en pedir ayuda, si estás triste, si has dejado de hacer cosas que antes, pues, con las que antes te lo pasabas bien y disfrutabas, que los psicólogos al final estamos aquí para ayudaros pues con herramientas y estrategias de afrontamiento más adaptativas que faciliten el que podáis tener una relación, pues como hemos estado hoy hablando, pues más positiva con la psoriasis. Eso es. Y bueno, pues muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que creo que ha sido una entrevista, ha sido una charla muy agradable y espero que las personas que nos escuchan se puedan llevar todos estos tips y que bueno, que poco a poco podamos ir conviviendo de una forma positiva y adaptativa con la enfermedad. Pues muchas gracias, Sandra. Gracias, Sandra Blanca. Ha sido una charla súper interesante y estamos seguros que a todos los pacientes y a sus familiares les va a interesar mucho esta charla y todos los demás talleres y contenidos de esta iniciativa. Muchas gracias a todos los que, los que habéis visto este vídeo. Podéis consultar a los demás talleres en nuestra web o en nuestro canal de YouTube y dejar también vuestros comentarios si queréis. Nos vemos a la próxima. Gracias a todos.